Y como es costumbre, cerramos con el aporte de la política, con nuestro consultor político de los lunes, David Rico, consultor político venezolano experto en estrategia, CEO de la consultora Fábrica Política. Sus redes sociales, @DavidRicoC. La semana pasada hablábamos de un concepto que ahora se introduce, en el que yo creo tienen que evolucionar, pero también hacer un buen uso los políticos, y es el politainment, y lo hablaba desde el punto de vista de la campaña política para llegar y acceder a un cargo. Pero resulta que se hace campaña para llegar a un cargo, y a veces cuando se llegan a esos cargos donde se debería llegar a servir al ciudadano, en el caso de la materia local, en otros casos pues a unos ciudadanos que están en un determinado territorio, muchos políticos y gobernantes dejan de hacer campaña. Y yo te hablaba, David, de que si no debería mantenerse siempre una campaña permanente. De eso es que vamos a hablar. ¿Cómo estás? Bienvenido, David. ¿Cómo estás? Un saludo, muchas gracias como siempre por tu invitación a participar en tu programa, y un saludo a toda tu audiencia. Bueno, como tú lo dices claramente, la campaña permanente es algo que la gente olvida, que los políticos olvidan que es necesaria. Muchas veces, como tú también lo acabas de afirmar, el político hace campaña durante el proceso o el periodo de campaña de una elección, y después al día siguiente se olvida. Pero la campaña permanente funciona tanto para el que gana como para el que pierde. De hecho, muchas veces se dice que el discurso de la derrota puede abrir las puertas hacia un futuro triunfo, ¿no? Es decir, un candidato que quede de segundo, de tercero o de cuarto en una elección puede forjar y labrar su futuro y su destino en las futuras elecciones a raíz del discurso que dé aceptando la derrota y lo que diga en el futuro. Ahí, en ese momento, en ese discurso, empieza la campaña permanente de un candidato, de un aspirante o incluso de un regidor que haya logrado ganar la elección. Eso marca el camino. Ahora, la campaña se produce no solamente en un periodo legal establecido para hacer campaña cuando hay una elección, sino cuando también tú realizas un ejercicio político. Tienes que saber realizar el ejercicio. Y el ejercicio político debe realizarse en términos de campaña. Por ejemplo, Donald Trump es una persona que está en constante campaña permanente. En todo lo que hace, todos los juicios en los que está metido, todas las acciones que comete, y cada vez que habla, es para dejar un mensaje claro, para posicionarse con una postura clara que le permite hacer campaña constantemente. Los partidos de oposición también lo mantuvo cuando era gobierno. Exactamente. Sí, claro. Que lo mantuvo cuando era gobierno y que lo hizo perfectamente cuando era gobierno. Por ejemplo, Joe Biden no ha sido un buen ejemplo para la campaña permanente, porque no ha logrado posicionar mensajes que le permitan dominar la agenda pública y dominar la agenda mediática. Lo ha hecho mucho mejor en ese sentido Donald Trump. En España, por ejemplo, vemos cómo los partidos viven en una constante campaña. Cada tema que surge en la semana es un tema que le permite posicionar su idea y su mensaje. Hoy, por ejemplo, en España se habla sobre el tema de la amnistía que le permitió a Pedro Sánchez llegar al poder. Sí. Todos los partidos, tanto de la oposición como los que están gobernando, hablan sobre ese tema, pero posiblemente la semana que viene sea otro tema del que hable. Entonces, lo que ocurre es que muchas veces la oposición logra posicionar mensajes como el tema de la amnistía de manera negativa, como muchas veces logra el gobierno posicionar mensajes como lo intentó hacer, ahora lo está intentando hacer, tratando de quitarle los símbolos que ha dominado a la oposición. Esto de la campaña es siempre la lucha por tener el control de la agenda, ¿no? Y es algo político, dinámico, que siempre se tiene que llevar adelante. Yo siempre lo comento cuando doy clase, porque fíjate, nosotros en la radio no podemos hablar de todos los temas que suceden, ¿no? Y hay que hacer un esfuerzo, la gente tiene que mandar sus notas de prensa o tiene que llamar la atención como para que desde los medios se le preste atención. Y bueno, y también hay una política editorial, ¿no? En todos los espacios. Entonces esa lucha, por eso la necesidad de una campaña permanente, porque hay que informar a la gente además. Por supuesto, hay que informar, hay que comunicarse y hay que conectar. Para eso tú tienes que hacer, bueno, son muchos pasos, no solamente las redes sociales como ahorita muchos políticos pretenden. A mí me tocó reunirme hace 2 días con un candidato en Ecuador que quiere ser candidato en 2 años, y lo que me decía es: yo quiero hacer todo en redes sociales. No se puede. Eso es un error. No existe forma de comunicar únicamente por redes sociales. Tú necesitas a la radio, tú necesitas la televisión, tú necesitas los medios digitales, porque de esa forma empiezas a dominar la agenda. Lograr que la gente hable de los temas que tú quieres que hable la gente, de los temas que a ti te importan, solo se logran cuando logras penetrar en todas
las capas de la sociedad. Y para lograrlo no solo necesitas a los medios de comunicación, necesitas también que el empresariado hable de ese tema, necesitas que la sociedad civil hable de ese tema, necesitas que otros partidos políticos se metan a discutir contigo sobre esos temas. Necesitas que, digamos, todas las fuerzas vivas, como le llaman sobre todo en Venezuela, todas las fuerzas vivas de la sociedad impulsen tu mensaje, para bien y para mal, ¿no? De esa forma generas conversación y de esa forma generas discusión sobre los temas que tú quieres hablar. Claro, pero eso no es algo tan sencillo. Fíjate que tú estás haciendo algunos señalamientos como ejemplo para hacer notar de que ahí hubo una campaña permanente o no. Tú como experto puedes identificar cuando se está haciendo una labor y cuando no desde el punto de vista de la profesión. Entonces, ¿qué pasa a veces cuando hay esta desconexión? Cuando hay esta falta de información, quizás podemos ir al caso Venezuela, de qué tan bien o qué tan mal comunica el sector oficial y el sector opositor. Bueno, hoy Venezuela solo habla de un tema, de un tema fronterizo. Sí. Bien, ese tema lo colocó en la agenda pública el gobierno. Exacto. Nadie hoy está hablando de candidaturas, nadie hoy está hablando de liderazgo de la oposición, nadie hoy está hablando de nada que tenga que ver con la política y el ejercicio de la misma. Este tema es súper bueno desde el punto de vista de la conexión emocional con la gente, porque claro, todo el mundo quiere defender lo que es suyo. Así es. Por consiguiente, defender lo que por derecho te corresponde, lo llevamos en el ADN de todos los seres humanos y más los venezolanos. Ir en contra de la defensa de lo que nos pertenece por derecho sería ir en contra de lo venezolano. Entonces, al final, ahí ha sido muy hábil el gobierno para mantenernos conversando sobre un tema que a todos nos importa. Sí, para finalizar te digo lo siguiente, hay una situación dramática en cuanto a la credibilidad de los partidos políticos como tal, y no solamente en el país, a nivel de Latinoamérica, y la credibilidad en el político como tal, que nunca ha sido como muy popular el hecho de hacer política, aunque a la hora de las elecciones pues hay una emoción ahí que se suma. Pero, ¿qué decirle a un sector y al otro de la importancia de mantener esa comunicación política no solamente para beneficiarte y llegar o mantenerte en el gobierno, sino para gobernar eficientemente? Bueno, mira, en las redes sociales lo bueno que han traído justamente es que puedes escuchar lo que la gente dice. Hoy hay muchas herramientas que te permiten comprender dónde está la conversación digital, ¿no? Estas herramientas de escucha digital te permiten comprender de qué está hablando la gente en los diferentes medios y redes sociales. Ahora, si tú escuchas a la gente, no solamente comprendes de qué está hablando, sino cuáles son las emociones que involucran esa conversación. Ahora, si tú logras comprender lo que está hablando la gente en lo digital, logras comprender cuáles son sus miedos, sus temores, sus aspiraciones, sus expectativas y sus esperanzas. Si logras saber traducir esto en políticas públicas dirigidas a resolver esos problemas que la gente está manifestando en lo digital, tú puedes de una manera muy clara gestionar en función de esos verdaderos problemas que le preocupan a la gente. ¿Y nos quedamos con lo digital, la opinión digital nada más, David? No. Lo que pasa es que es una de las herramientas que se utiliza. También puedes utilizar, la encuesta, los grupos focales o cualquier método de investigación tradicional. Bien. Pero hoy hay nuevas herramientas que te permiten conocer aún más y profundizar aún más en esa conversación digital y en eso de lo que está hablando la gente. Sí. Si lo sabes utilizar de manera adecuada, vas a poder lograr conectarte con ellos y resolver sus problemas. Y eso se traduce en apoyo popular. Exacto. Traducción final, que bueno, no hay excusa para no tener buenos gobiernos hoy en día con todas las herramientas que existen. Muchísimas gracias a David Rico, consultor político, experto en estrategia, CEO de la consultora Fábrica Política, sus redes sociales @DavidRicoC. Nos escuchamos la semana que viene, donde vamos a hacer ese cierre del año, David, y la apertura del año 2024. Muchísimas gracias, David. Un saludo, muchísimas gracias por la invitación. Despedimos desde la Gerencia General Juana Bellorín, Armando López y Luis Pérez, desde la edición y grabación Luis Rodríguez, desde el control técnico en la coordinación de producción general del Circuito Unión Radio Jesús Salazar, desde la jefatura de producción de Unión Radio 93.7 FM se despide Alexandra Gamboa. Jessica Molina lo hace desde la producción general del programa, desde la redacción de mundour.com en Anzoátegui, Saraí Portillo. La suscrita se despide desde el micrófono María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36
6581 y de Productor Nacional Independiente 6264. Sigan nuestras redes sociales, las de Gente y Ciudad, Twitter, Instagram, TikTok, @Gente y Ciudad ORG. Mis cuentas personales también son iguales en todas las redes, Twitter, Instagram, TikTok y LinkedIn, @MaleMalaver. Pueden escuchar nuestras entrevistas a todos los profesionales, les recuerdo, por todas las plataformas podcast o también en nuestra web genteyciudad.org. Nos despedimos, no sin antes recordarles que el objetivo es convertirnos en el ciudadano que el planeta necesita a partir de nuestra acción individual. La estrategia, dar siempre lo mejor de nosotros.